Hablar del Espíritu Santo desde la dimensión doctrinal sería muy anacrónico, porque el Antiguo Testamento no tenía esa visión. De hecho, que la presencia del Espíritu Santo sí está en medio de toda la revelación. El Espíritu Santo inspiró en la mente de los seguidores, iluminando su espíritu e impregnándole en sus pensamientos, mientras que él se negaba a sí mismo y no le permitía expresar nada de sí, y únicamente lo dicho por Dios. Eso lo dice Helio. Otro comentarista Alford dice, la inspiración de los escritores sagrados consistía en la plenitud de la influencia del Espíritu Santo, quien los educaba especialmente para permitirles hacer su trabajo. De hecho, Pedro es el que menciona ese aspecto de la inspiración por el Espíritu Santo. El control y la dirección por el Espíritu Santo en la expresión del mensaje garantiza la expresión de la verdad y del propósito que tiene Dios. Ahora la tarea de profeta. Su trabajo era llamar a la gente de nuevo a Dios y a la verdad de Dios. El hombre debe volver a Dios. Les advertía que de las consecuencias de sus acciones y de una llamada al arrepentimiento. El sentido era volverse a Dios. Hay que entender ese aspecto también, porque en el Antiguo Testamento no hay esa concepción de arrepentimiento al estilo evangélico, sino más bien en el sentido de volver a Dios. Ocasionalmente el mensaje del plan de Dios era para el futuro de su reino. Eran los hombres a través de quienes Dios habló su mensaje de amor a los pecadores y les advirtió de las consecuencias de sus pecados. El corazón de su mensaje era la promesa de Dios del rescate eterno con la venida del Mesías. Preparación de profeta. Dios preparó a cada uno de estos hombres para una tarea especial. Lo hizo de muchas maneras y en diversas épocas. Con el tiempo se desarrollaron escuelas de profetas en Ramá, 1 Samuel 19, 18, en Betel, 1 Reyes 2:3, en Jericó, 2 Reyes 2:5, y en Gilgal, 2 Reyes 4:38. Pero cuando hablamos de estas escuelas proféticas, por si acaso, no es al estilo de las escuelas o instituciones que tenemos hoy, ¿no? No eran propiamente así, sino eran comunidades, ¿no? Donde se iban preparando para este ministerio. Características de los profetas. Lo primero es que eran enviados de Dios, hombres que demandaron hablar en nombre de Dios y lo hacían en nombre de Dios y por Dios. Una de las palabras o las frases que se expresaban era, dice así el Señor, o así dice el Señor, o así dice, o profecía de Yahvé, o profecía del Señor, o profecía de Dios. En todo caso, también dentro de la traducción se puede trabajar oráculo, ¿no? Hay algunas versiones de la Biblia, aparece así, ¿no? Oráculo de Yahvé, oráculo del Señor, ¿no? Era un énfasis claro de su predicación el hecho de que Dios había hablado. El contenido de su mensaje es prueba de que fueron inspirados, ¿no? De parte del Señor, ¿no? Ujú. Su mensaje estaba relacionado con la historia. Salía siempre de una suelta situación histórica en la cual vivieron, ¿no? El mensaje salía de esa situación, ¿no? Los profetas eran mensajeros de su época. El mensaje solo puede ser entendido cuando consideramos su contenido original, su contenido social, su tiempo y su historia. Para entender a las profecías del Antiguo Testamento hay que hacerse estudiante de la historia, ¿no? Entonces, también leer la Biblia desde esa perspectiva, ¿no? Desde el lado histórico, para poder entender la intervención realmente de estos hombres de Dios. La revelación, tercero.
La revelación de Dios es progresiva. Dios muestra su revelación, pero no lo da todo al momento. Esta se va mostrando poco a poco, ¿no? En esta se va mostrando el propósito que Dios tiene con su pueblo y con la humanidad. Las estructuras de cada mensaje sobre otros revelan la verdad de Dios. Ahora, esto tiene que ver con la escritura, ¿no? Y la revelación que es progresiva. No podemos hablar de todos esos días que como la revelación es progresiva, entonces ahora la revelación todavía continúa o que todavía hay revelación, ¿no? Que ese ya es otro elemento, ¿no? Ahí es otro elemento. Hay algunos que mencionan esto y dicen que todavía Dios se está revelando, ¿no? Pero no tiene esa revelación, no puede tener nunca calidad de palabra de Dios, ¿no? O es decir, desde la perspectiva escritural, ¿no? No se puede comparar el mensaje de la Biblia, ¿no? Cuatro, la profecía no es siempre predicción. Es un error pensar que la profecía del Antiguo Testamento era siempre predicción del futuro. Había épocas en que el profeta hablaba solamente a su propia generación, sin ninguna referencia especial al futuro. ¿Mm? Él llamó a su generación al arrepentimiento, a un cambio social dentro de la nación, a cambios políticos, y advirtieron a la nación y a sus líderes de los males que necesitaban ser corregidos. Eran, sobre todo, mensajes de Dios, hablando del pasado, del presente o del futuro. Algunas veces hay predicciones del futuro de lo que Dios ha establecido como fin. Estas predicciones revelan los propósitos de Dios de la tolerancia a los hombres. Son dependientes al propósito soberano de Dios y están seguras de su cumplimiento. Un buen ejemplo es Génesis 3:15, ¿no? Que no es dependiente del hombre, sino solamente sobre las demostraciones de Dios, ¿no? Y lo que dice Gálatas 4:4-5 también, ¿no? 6. Había predicciones condicionales que llevaban directamente sobre la responsabilidad de los hombres de una respuesta humana apropiada al cumplimiento seguro. Un buen ejemplo es la predicción de Jonás de que Nínive sería destruido en 40 días, ¿no? Esta era una predicción condicional, ¿no? ¿Por qué? Porque se daba en tanto que eh, las condiciones estaban hechas así, pero si había un cambio de parte del pueblo, entonces no había necesidad de ello, ¿no? Eso es lo que sucede con el caso de la predicación de Jonás, ¿no? Al final no se destruyó el pueblo, Nínive, ¿no? Porque todo el pueblo se arrepintió. Pero de cierto es que más adelante, ¿no? Siglos después, Nínive sí es destruida. Al final, Nínive se destruye, ¿no? Pero ya ese es otro momento. 7. La interpretación correcta de la profecía incluye el reconocimiento de la lengua literal y figurada mezclada libremente. Génesis 3:15 es una manera figurada de representar el conflicto entre Dios y Satanás. 8. El sentido de la profecía en su propósito final es mesiánico. La profecía tiene un sentido mesiánico porque se centra en el Mesías. Es el testimonio sobre el Mesías que ha de venir. Él está en el centro de la profecía porque Él es el tema central de todas las escrituras. Ninguna persona o cosa puede compartir el centro de cada profecía, solamente el Mesías, por ser considerado como la luz verdadera. El Antiguo Testamento es el anuncio de los profetas acerca del Mesías Salvador del mundo y el Nuevo Testamento muestra su cumplimiento. Las profecías del Antiguo Testamento se deben interpretar a la luz del Nuevo Testamento. Bueno, este es el número 9. No apareció el número 9 ahí. Bueno, este ya es una visión desde el lado cristiano, ¿no? En- Aquí se ve la llave o la interpretación de la profecía del Antiguo Testamento, examinando todo cómo los escritores de nuevo interpretaron a los profetas, ¿no? El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento en el sentido de la Misná con respecto a la Torá.
Olshausen escribió, la explicación del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento y es el mismo punto del cual solo la explicación dada, la sabiduría divina, debía precisar. Muy bien, entonces, eso es con respecto a las profecías, ¿no? Y el Pastor, Nuevo Testamento trata de aplicar ese aspecto. Sí, una pregunta. sí, ¿Qué con el caso de Elías con Eliseo? Porque dice, ¿no? Que Dios llamaba a los profetas, ya. pero le encuentra a Eliseo arando en la yunta y Elías le lanza la capa. ¿Hay algo en esto? Ya que estamos hablando de los profetas, Ya, pero ¿qué con respecto a lanzar la capa? no, al llamado de Eliseo. ¿Cómo Elías lo llama a Eliseo para hacer Ya. ¿cómo se llama? Digamos, su discípulo, sucesor, ¿no? Ujú. ¿De esa es la forma que en el Antiguo Testamento se estilaba también? No, no es una forma, creo que no ha habido una forma. Y aquí también hay que ver otro detalle con respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Los llamados son diversos. Diversos. Jesús cuando llamó a sus discípulos no los llamó de la misma manera, ¿no? Correcto. Cada uno, a Mateo lo llamó cuando estaba, dice, sentado en la banca de los tributos, ¿no? Ujú. ¿Ya? Y le dijo, ven, sígueme, ¿no? Pero a otros les dijo que dejen sus redes y que los iba a hacer pescadores de hombres. Entonces, hay diversas formas, ¿no? O diversos momentos. El asunto está en que el llamado es el llamado, finalmente, ¿ya? No hay una forma específica de llamado, ¿no? Que también nosotros hemos establecido este aspecto, y yo lo recuerdo mucho, eh, que se hacía énfasis a ese tema. Hoy día creo que ya no se hace eso, pero hace muchos años, cuando estaba joven, cuando se hablaba acerca de que quería servir al Señor, decía, ¿y cómo ha sido tu llamado? Decía, ¿cómo Dios te llamó? Y cuando tú tenías que relatar ese testimonio del llamado de Dios, o el llamamiento, pero en base a un texto de la Biblia, ¿no? Y buscar realmente que si ese texto te está hablando de llamado. Entonces solo así te ratifica, así tú eres llamado, ¿no? Pero el llamamiento no tiene mucho, si bien puede suceder eso, pero no es así exactamente, ¿no? No es que porque un texto bíblico te va a hablar así, no es tampoco así, ¿ya? Puede ser que un texto bíblico te sea tomado como base, está bien, pero los hechos en tu vida, las situaciones que vas a pasar y las circunstancias, todo lo que acontece alrededor de eso, va a marcar entonces si eres llamado o no eres llamado, ¿no? Entonces creo que ahí es ese lado. Es en cuanto al servicio a Dios. Yo entiendo que también por otro lado, el llamamiento, bueno, hay diversos llamamientos, pero el primer llamamiento que hace la iglesia, que hace el Señor es a ser pueblo de Dios, o sea, a ser iglesia, ¿no? Y por eso que yo siempre digo que todos los que estamos en la iglesia somos llamados por Dios. No hay ni uno que no esté llamado, porque eclesía significa eso, ¿no? ¿No? Los que han sido llamados a la asamblea, los reunidos, ¿no? Entonces tenemos ese llamado como iglesia. Ahora, como un llamado también para el servicio, todos servimos al Señor, todos. Ahora, que algunos dentro de ese llamado van a ejercer específicamente el ministerio pastoral o el ministerio, digamos, del Señor en la obra o en la iglesia, ya es otra cosa, ¿no? Pero un ingeniero, un psicólogo, un abogado profesional, o un técnico, o que tenga un oficio, un trabajo, si lo haces y estás vocacionado para eso, ese es tu llamado, ese es tu llamado, ese es el sentido de llamamiento reformado, por si acaso, ¿eh?
no es lo que yo he inventado, ¿no? La vocación, el sentido de vocación, ¿no? Weber hablaba acerca de eso y esa característica que tiene dentro del protestantismo europeo, ¿no? Eh, Aquí en Latinoamérica estamos lejos de ser eso, ¿no? Te dedicas a una profesión y de repente no es la profesión que tú hubieras querido, pero ganas dinero. Ya, qué chévere, dice, ¿no? Pero no se trata de haber trabajado o estudiado una carrera que te va a dar rédito, pero que al final, bueno, hoy día el mundo es muy práctico, ¿no? ¿No? Los muchachos son prácticos. Ya no van, eso de vocación, vocación, ¿no? Dice, no, si yo quisiera hacer lo que quiero, pues me muero de hambre, dice, ¿no? Pero no es así. O sea, hay un llamado de parte de Dios, ¿no? Y tu actividad es ese llamado, ¿no? Siempre y cuando esa actividad lo hagas para el Señor o que estás convencido de que eso es a lo que Dios te ha llamado, ¿no? No sé si se entiende eso, hermano, Sí, está bien. ¿ya? Con eso, quitamos esa angustia a algunos hermanos que a veces dicen, se les, se les pone la idea, ¿no? Ah, ya, tú no estás haciendo nada en la iglesia, entonces no estás sirviendo al Señor, ¿no? Y creen que solamente servir al Señor es servir en la iglesia. ¿Ya? Pastor, disculpe, ¿pero de dónde nace eso? Porque es muy común escuchar ese pensamiento. Del pietismo, pues, ¿no? Y del pensamiento dualista, que creer que las cosas espirituales son las únicas que debes abarcar y llamamos de cosas espirituales a lo que hacemos en la iglesia y nada más, ¿ya? Y lo que hagas afuera, eso no interesa, eso es asunto secular, dice todavía, ¿no? Eso es secular, ¿no? Ahí no está Dios. Y no es así. Dios también está metido en todo eso, ¿no? ¿No? Entonces hay que volver a darle sentido de la vocación. La búsqueda de la vocación es importantísimo para que entonces tengamos en cuenta que servimos a Dios no solamente porque somos pastor o predicador o maestro o evangelista. No, sirvo al Señor en mi tarea diaria, en mi profesión, Ujú. en mi oficio, en mi casa, en mi hogar. Ahí también servimos al Señor, ¿no? Bueno, la interpretación de la profecía debe generalmente estar en el significado del sentido natural de las palabras en el contexto en que se expresan. Hay que buscar la enseñanza llana del pasaje en su contexto y en la situación en que el pueblo se encuentra. El cumplimiento de las predicciones hechas por los profetas debe ser pensado en el sentido en el que son expresados en su contexto. Muchas predicciones se pueden dar en lenguaje figurado o en sentido literal, pero hay que tener en cuenta el sentido y propósito. El sentido y su significado no debe dejarse de lado, pues en la profecía hay un propósito de Dios. Siempre hay un propósito de Dios. Nunca es dejado de eso. Ahora, claves para leer el movimiento profético. Para leer los textos proféticos es necesario entender a los profetas en su conjunto como clave de lectura para poder entender panorámicamente. Uno, miremos el profetismo antiguo. El profetismo tiene sus raíces en Abraham, quien es personaje esencial con la alianza y la fe. De paso, Abraham no es considerado profeta, ¿verdad? Pero sí, en la Biblia se menciona a Abraham como profeta. Luego Moisés, verdadero precursor de los profetas, pero los antecedentes verdaderos del profetismo están en el inicio de los profetas en la monarquía. Es ahí donde empieza. Todo esto, digamos, son rasgos de lo que es un profeta, Abraham, Moisés, pero los que realmente inician el profetismo de Israel, ¿no? Son los profetas que aparecen en la monarquía. Samuel, un profeta respetado y separado desde su niñez, los profetas itinerantes
La escuela de profetas en épocas de Saúl, la fallida actitud de Saúl de pertenecer a los profetas, muestra ya su gran importancia la gran importancia que tenían estos, ¿no? En épocas de David, los profetas consejeros como Natán, habían profetas que eran consejeros del rey, ¿no? Las profecías se volvió, la profecía se volvió una conciencia crítica de los reyes de Israel. Elías y Eliseo son muestra de un movimiento profético radical y a su vez de convivir junto a la monarquía. Esta época es de gran prestigio para los profetas, ¿no? Entonces, como decimos aquí, ¿no? Al último, la profecía se volvió una conciencia crítica de los reyes de Israel. Eran los consejeros, pero también analizaban y decían lo que debían hacer, aunque algunos no, ¿no? Algunos eran lisonjeros, ¿no? Y profetizaban buenas cosas, ¿no? Por eso que algunos reyes decían, no querían pues las profecías de Jeremías, pues bueno, dicen, no, profetiza algo bueno, dicen, siempre me vienes a profetizar lo malo. No, no quería. No sé si este es un síndrome entre los gobernantes, ¿no? Siempre quieren mostrar que todo está bien cuando todo está mal. Y cuando le dicen que está mal, se molestan, ¿no? Bueno, Eliseo y Elías son muestra de un movimiento profético radical. Ese es el otro lado también. Y que vivieron juntamente con la monarquía. Entonces habían profetas consejeros, profetas de denuncia, profetas que avalaban a los reyes y habían profetas radicales, ¿no? Ahora, esta es la época, digamos, del profetismo antiguo, pero ahora los profetas escritores, porque todavía no estamos hablando de Eliseo, Elías no eran escritores, Natán no escribió nada, por lo menos no tenemos ninguna referencia de ellos, más allá de lo que dice la Biblia, pero no lo escriben ellos. Los escritores, profetas escritores, vamos a encontrar la literatura profética que se expresa en el texto hebreo masorético y la Septuaginta, que son textos que se inician con la gran actividad profética, ¿no? De Amós en el siglo VIII. Posteriormente, Oseas será profeta del reino del norte o Israel. Isaías profetizará junto con Miqueas en el reino del sur o Judá. Aunque los profetas no solo profetizan para estos reinos, incluso tienen una profecía internacional y también para ambos reinos, Israel y Judá, ¿no? Como el caso de Amós. Algunos casos ahí, ¿no? Y el profetismo tuvo su gran impulso en épocas de Josías con la reforma Reforma religiosa. religiosa. Se hizo sentir la voz de Nahum contra Asiria, que va a destruir el reino del norte, el 722. Nahum habló acerca de eso. Y Jeremías, que tuvo un ministerio de muchos años y vivió intensamente su actividad profética. Luego Judá, exiliado por los babilónicos, ¿no? En la época de Nabucodonosor, ¿no? El 586, ¿no? Hay una ópera de paso que por ahí de tanto en tanto escucho de la ópera de Nabucco. Nabucco se llama, ¿no? Ahorita el autor se me olvida, ya. Pero es que habla justamente de esta, de la época de Nabucodonosor, ¿no? Y la esclavitud del cautiverio y todo eso, ¿no? Dos, los profetas, bueno, estos son los profetas escritores. Posteriormente, en el exilio, Ezequiel era la voz de la esperanza y la restauración, aunque Jeremías ya había empezado ese camino. En la reconstrucción del templo de Jerusalén, o lo que llamaríamos también el segundo templo, ¿no? La época del segundo templo. De paso, eso es básico, importante, ¿no? Dentro de la historia de Israel, la historia del segundo templo, o la historia de Israel del segundo templo, la religión de Israel del segundo templo, el judaísmo del segundo templo. Todo abarca esa época porque el templo va digamos, a cumplir una función importante, no el templo, sino la época, ¿no? Y el templo es
es, digamos, como una especie de señal o como una característica de ese tiempo, ¿no? Eh, la Israel del segundo templo es diferente a la Israel del primer templo, ¿no? O sea, la Israel que fue al cautiverio, ¿no? Digamos que queda enterrado en Babilonia, ¿no? Cuando vuelven, se va a formar un nuevo pueblo, una nueva nación, una nueva dimensión de vida, ¿no? Y la Torá se va digamos, a concretar como escrito, como documento, como palabra, ¿no? Que va a ser la base para la nación que lleva hasta el primer siglo y hasta nuestros días, ¿no? Muy bien. Entonces, en la reconstrucción del templo de Jerusalén o segundo templo, cuando los persas estaban gobernando hacia el 521 con Darío I, se realiza con gran fuerza la reconstrucción del templo. En esta época, estas están las últimas o los últimos profetas, como el caso de Ageo y Zacarías. Posteriormente, Daniel, que en las Biblias cristianas se le considera un profeta y que en las Biblias judías está en la literatura de los Ketubín o escritos, junto con Eclesiastés y Esther. Y posteriormente, de algún modo, los hebreos llegaron a la conclusión que ya Dios no enviaría profeta. La predicación profética durante la monarquía constituye el modelo perenne de las consecuencias que nacen de la obediencia a la Torá y al Dios que la ha establecido, donde juega un papel importante el pacto o alianza con Dios. Ese creo que es un elemento importante también a tomar en cuenta. A veces solo llamo ese aspecto del pacto, ¿no? O la alianza, ¿no? Este es el elemento fundamental, ¿no? La obediencia a la Torá no estaba solamente establecido al cumplimiento de los ritos y ceremonias judías, sino a la fidelidad al pacto, fidelidad a la alianza, ¿no? Esa creo que es la clave de, digamos, de la relación eh, que tenía Israel con Dios, ¿no? Por eso Habacuc dice, ¿no? El justo por su fe vivirá, que implica que el justo por fe al pacto, ¿no? O por fidelidad al pacto vivirá, ¿no? Ese es el sentido. Tres, claves para leer a los profetas. Para entender a los profetas hay que tomar en cuenta estas claves importantes, aunque nos reflejen nos reflejen con exactitud a cada profeta. No, no reflejen, acá dice no, es no reflejen. Hay que, digamos, aunque no reflejen con exactitud a cada profeta, pero es vinculante a la mayoría de profetas. Es una constante que aparece en casi todos los profetas. Los profetas viven en su profetismo de esta manera. Vamos a mirar cómo viven el profetismo ellos. Número uno, el hombre de Dios. Los profetas hacen la voluntad de Dios. Son personas que viven su vida como separados para Dios en un ministerio que ni ellos pueden alejarse. Así lo decía Jeremías, ¿no? Jeremías dice, me has cautivado, ¿no? Me has seducido de alguna manera, o sea, en esos términos bastante fuertes, ¿no? ¿No? Y que la palabra le era amargura, pero también era dulce para él, ¿no? Dos, hombre en constante disputa por su llamado. La actividad profética no es una actividad cómoda. Los profetas están en disputa con Dios, hasta en pelea con Dios, por su llamado a ser profeta. Y también, pues, no son entendidos, ¿no? Por su pueblo. Y como dijo nuestro hermano Javier por ahí, bueno, eso trae conflictos. Un mensaje de este tipo trae conflictos. Sí, pues eso es lo que hacía. El profeta se traía conflictos, ¿no? ¿No? Y hasta ver su vida era atentada, ¿no? Es decir, peligraba, ¿no? En muchos casos hasta eran, eran apedreados, ¿no? Eran aborrecidos por el pueblo, porque el pueblo lo que quería era, ya pues, dime cosas bonitas, ¿no? ¿No? Yo creo que si nosotros nos podemos predicar así, de seguro que hay mucha gente que no nos va a hacer caso.
Pero si tú le predicas bonitas cosas, vas a ser próspero, vas a tener bendición, vas a tener salud, todo te va a salir bien, ya, con Cristo todo lo puedo, ya, vas a, seguro que vas a recibir aplausos, ¿no? Eh, bueno, lo que ayer fue también aquí es, ¿no? Muy Eso le parecido. gusta al ego del hombre, pastor. Ah, Eso le gusta al ego del hombre, pues no escuchar esas. ese es el problema que tenemos. No nos gusta que nos digan nuestras verdades, no nos gusta. Entonces queremos escuchar palabras bonitas. Eso es lo que ocurrió en Pues Israel y ocurre hoy día, ¿no? Sí, sí, pastor, pues es que esas iglesias, pues no, de la prosperidad tienen bastante éxito, pues no, que es muy humanista sus ni prédicas, siquiera diciendo son que humanistas, eso no es humanismo, hermano. Ese no es, de paso, hay un mal concepto del humanismo. El humanismo no es eso, ¿ya? Eh, el humanismo apela a la dignidad humana, la dignidad del hombre, ¿ya? Eso no es dignidad siquiera, hermano. No tiene nada que ver con lo humano. Es alienante más bien. Es todo lo contrario, es deshumanizador, porque comienzas a depender de, no eres libre, sino que te metes a una cadena religiosa donde eres una cosa más, ¿no? Dentro del grupo. Y si no haces como el grupo hace, también afuera, ¿no? Eres quitado. Entonces eso tampoco es. Entonces eso no es pero humanismo, no es humanismo. sí, sí, pastor, como usted Eso dice, es pero muchas veces, deshumanización. El pero verdadero sí, humanismo está en el Evangelio de Cristo. amén. Sí, ¿Ya? pastor, de hecho, pero lo malo es que muchas veces los pastores, por el hecho de no creer que la gente se sienta mal, porque como usted dice, no le gusta escuchar la verdad, trata de modelar el mensaje, ¿no? Y eso está mal, pues, ¿no? Cuando un pastor Claro, hace eso. claro, pero por eso te digo, a conveniencia de los hombres. Eso no es humanismo. El humanismo nunca predicó conveniencias para el hombre, ¿no? Nunca ha sido así, ¿no? No. Bueno, y estamos olvidando también que recuerde que hubo un humanismo protestante, ¿ah? Un humanismo protestante, así que eso de echarle la culpa a todo al humanismo es como, es la mentira más grande. Eso se llama fake news, ¿no? Es una deformación, ¿no? Formación, ¿no? Una deformación de una mala información. Dos, hombre en constante disputa por su llamado, ¿no? La actividad profética no es una actividad cómoda, decíamos, y siempre está en peleas, ¿no? Tercero, hombre con gran sensibilidad o con una vida que responde al llamado de Dios. Son personas que dicen, heme aquí, envíame a mí. Ah, pero también hay que tener cuidado en eso, ¿no? O sea, decimos, ah, sí, Señor, envíame a mí. Sí, un culto bonito donde todo está, ¿no? Y te hablan de llamado y misión, hacer, ah, Señor, yo voy, ya, ya. Te toca el corazón, ¿no? ¿Mm? Pero cuando estás en los hechos, ahí no va, ¿no? Se me hace acordar. Bueno, debe haber ocurrido varias veces, ¿no? Eh, por ahí conocí el movimiento Amén, creo que fue así, el momento cuando hacían misiones, ¿no? Se iban a lugares, a las provincias, ¿no? Y iban a hacer misión, ¿no? Y los hermanos iban también con toda esa idea romántica de hacer misión, ¿no? Ya. Pero llegaban al lugar y entonces se tenían que dormir en, en cubiertas de pieles, ¿no es cierto? A la intemperie o unas casitas de barro por ahí en el suelo, comer las comidas de ahí que no hay servicios higiénicos, no hay comodidad ni nada. Y decían, bueno, pues, ¿cómo es eso, no? Y algunos abandonaban la misión, se iban porque no había esas cosas, pues. Que quién cree que la misión es hacer las cosas en comodidad, ¿no? ¿No? Bueno, y no es así, pues, ¿no? Bueno, cuatro, hombres que conocen su realidad local e internacional. La mayoría son profetas que tienen una capacidad extraordinaria de análisis sociocultural, económico y político de la realidad provincial, nacional e internacional. Es un hombre
de que tiene el dedo en la realidad de la vida de la sociedad. Y también como lo demuestran Isaías y Jeremías, conocían mucho de política internacional. Y aquí teníamos que añadir también a Amós, ¿no? Isaías, Jeremías, Amós, ¿no? Miqueas, ¿y qué decir, no? Eran analistas. A ellos no le entraban en cuentos, ¿no? No es que veían Willax, ¿no? Ay, ay, ay. Mejor no digo nada de ese canal. No, se enteraban de la realidad, pero objetiva, real, no de aquello que te inventaban o te decían, ¿no? 5, derrumban el mundo viejo y crean mundos nuevos. El profetismo no solo destruye paradigmas, tradiciones, valores, moral, sino propone una nueva visión de vida y construye un proyecto de Dios para su pueblo. ¿Mm? Entonces, eh, ¿cómo diríamos? Que el profeta pues era iconoclasta, ¿no? Un iconoclasta. ¿Qué era un iconoclasta? Yo recuerdo en la época, en su época también, cuando había mucha convulsión social y política, ¿no? En los años 20. Am, Ahí apareció un Manuel González Prada, por ejemplo, ¿no? Un escritor de la realidad. Y también influenciado por Ortega y Gasset, ¿no? Y también por Unamuno. Entonces, a él se le conoció como el iconoclasta, porque todos sus escritos era destruir paradigmas, tradiciones, valores, moral, que iban, digamos, que se habían entronizado en la sociedad, pero que estaban horadando la ciudad, ¿no? Entonces él era uno de ellos que trataba de... creo que uno de los libros que tiene eh, él es autor de Páginas Libres, sí, Páginas Libres, así se llama creo su libro, ¿no? Y proponía una visión nueva de vida, ¿no? ¿No? Bueno, algo así parecido a este señor que les mencioné es lo que hacían los profetas, ¿no? Una visión de vida nueva, construcción de un proyecto de Dios para su pueblo, ¿no? Y el proyecto de Dios para el pueblo de Dios es su reino, ¿no? El reino de Dios. Eso básicamente fue lo que predicaba. Una vida de servicio a Dios. 6. Como Jesús, los profetas no están profetizando como los profetas falsos o profetas profesionales para enriquecerse, para agradar al rey de turno, para servirse del poder, sino, aunque tengan que ser deportados, como Jeremías, predican, ¿no? En una vida de servicio a Dios, ¿no? Todo esto lo he adaptado de Esteban Bock, por si acaso, es un pastor de la Alianza Cristiana Misionera de Argentina, creo que es de Buenos Aires, si no me equivoco, y un gran biblista de paso, ¿no? Un gran biblista. Sociedades Bíblicas siempre lo ha traído. Es curioso, la Alianza nunca lo trajo como pastor, como predicador, pero Sociedad Bíblica siempre lo ha traído a Esteban Bock y lo he escuchado muchas veces, un tremendo biblista. Bueno, vamos ahora tomando esta parte, clasificación de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento generalmente se conocen como profetas preliterarios u orales, ¿no? También se le llamaba profetas orales, ¿ya? Y profetas literatos o escritores. Aquí presentamos algunos de estos, ¿no? Los profetas preliterarios o profetas orales. Abraham, por ejemplo, ¿no? Génesis 27-17, ¿no? Los fundadores de la nación hebrea. Probablemente a Isaac y a Jacob también se hace referencia en Salmo 105:15. Moisés es otro, ¿no? Deuteronomio 18:15 y 17, 34:10 y Oseas 12:13. María también se le llamaba profetisa, Éxodo 15:20, ¿no? Que también fue utilizada por el Señor. Muy bien, esto es en cuanto a los fundadores de la nación, ¿no? Aunque Abraham básicamente no es fundador de la nación, ¿ya?
más bien sí es el padre de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Son mostrados como parte de la línea, ¿no? Dentro de Israel. Moisés como liberador, María como su hermana que estaba siempre acompañándolo. Ahora, el periodo de los jueces, ahí que encontramos a Débora, otra mujer, ¿no? ¿No? También un profeta no nombrado en 6:8. En Jueces 4:4 se le toma a Débora como profeta, ¿no? Y María era profetisa, Débora también, ¿no? Aquí viene ya otro espacio, ¿no? La mujer como dentro del ministerio, ¿no? Por ahí puse el otro día algo sobre la mujer como pastora, ¿no? Como predicadora. ¿Ya? Y algunos por ahí reaccionaron, pero en general creo que hoy está más aceptado eso de lo que antes era, ¿no? Antes era, hablar de eso era como una especie de tabú o radical. No, no, la mujer cómo va a estar, cómo va a ser pastora, dice, ¿no? Pero sí, ahora por lo menos tenemos un cierto consenso. No del todo, porque todavía hay reacción. La compañía de los profetas, por otro lado, los hijos de los profetas. 1 Samuel 10, 5 al 13. Se le llama hijo de los hijos de los profetas a los que eran discípulos o los que vivían en la comunidad de los profetas, ¿no? Los que estaban, de paso los profetas no vivían solitarios. El caso de Elías, posiblemente, y Juan el Bautista, nos da un ejemplo muy, muy particular. Pero no todos los profetas eran así. Muchos de ellos vivían en comunidad y con grupos de muchachos a los cuales los tomaban como sus discípulos, ¿no? Samuel, el profeta juez, 1 Samuel 1, 1 al 5, perdón, 1 al 25:1, ¿no? Y Hechos 3:24. En el periodo de los reyes ahora encontramos también aquí a unos otros profetas. Uno, desde David hasta la división de reino, vamos a encontrar a Natán. Natán, ¿quién fue Natán? El que declaró a David su pecado, ¿no? Censuró a David, 2 Samuel 12:1. ¿Ya? También profetizó del Mesías, 2 Samuel 7:1 al 17. Y unge a Salomón, 1 Reyes 1, ¿no? El Natán fue el que ungió, no, no fue ¿cómo se llama? Samuel, ¿no? Samuel ya había muerto, recuerden, ¿no? Gad, quien censuró a David, 2 Samuel 24:11. Ahías o Agías, ¿no? El profeta enviado a Jeroboam tocante a la división entre Judá e Israel, 1 Reyes 11:29. La división del reino se profetizó. Semaías, profeta enviado a Roboam, 1 Reyes 12, 21 al 24. Jeroboam y Roboam fueron los que dividieron, ¿no? El reino. Un profeta no nombrado, un varón de Dios, quien fue enviado a Jeroboam, 1 Reyes 13. Entonces son del periodo de los reyes. Y segundo, desde la división de la monarquía hasta el tiempo de Amós. O sea, la primera parte esto era de David hasta la división del reino, o mejor dicho, el Reino Unido, digamos, ¿no? ¿No? Es la etapa del Reino Unido. Y la segunda es la etapa del reino, de la división del reino, o la división de la monarquía, ¿no? Hasta el tiempo de Amós. Jehú, Jehú que declaró la ruina de Baza, 1 Reyes 16, 1 al 7. Y censuró a Josafat por su alianza con Acab, segunda de Crónicas 19, 1 al 3. Eliezer, que profetizó contra Josafat, primera de Crónicas 20:37. Micaías, que se opuso al profeta falso, ¿no? Sedequías, primera de Reyes 22, 1 al 36. Jonás, consejero de Jeroboam II, segunda de Reyes 14:25. Elías y Eliseo, que profetizaron los días de Acab y después de esos días. Primera de Reyes 16 y Segunda de Reyes 13.
Falsos profetas también. Juntamente con los verdaderos, eran de esperarse que se levantaran profetas falsos, ¿no? Y así se fue, así se dio. Deuteronomio 18, 20 al 22 y Jeremías 28 nos muestran esto. Estos profetas falsos eran de dos clases, los mercenarios y los políticos. Algunos profetizaban por dinero, otros por favor político. Miqueas 3, 5 y el versículo 11. La línea principal de división era nacional y religiosa, ¿no? Muchas veces eran nacionalistas por ignorancia, pero los profetas verdaderos no por eso disminuían su severidad al denunciarlos a ellos y a su mensaje. La rectitud de una conciencia que es ignorante puede ser tan peligrosa para el pueblo como la iniquidad deliberada, ¿no? Y eso lo dice Knoxon en su movimiento profético de Israel, ¿no? Ahí menciona esto. La palabra del profeta era práctica y simple. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será reconocido como profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías 28:9. Es lo que mencionó el hermano Javier, ¿se acuerdan? El profeta en el Antiguo Testamento era uno que denunciaba los males del pueblo, su pecado y su alejamiento de Dios. Los profetas falsos generalmente daban mensajes de bienestar y satisfacción, buenos augurios y no mostraban el mal comportamiento del pueblo. El profeta y la profecía verdaderos no tienen en sí mismos ninguna contradicción. El profeta mostraba con su conducta y vida el mensaje que proclamaba. Debía convenir siempre de manera genuina con que se sabía con qué se sabía sobre Yahvé. En tales tiempos, los profetas verdaderos se elevan a sus más encumbradas alturas de celo y valentía. Aquí, algunos profetas orales. La escuela profética de Eliseo, 1 Reyes 9, 1 a 13. Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, según el Crónica 24, 20 al 22. El hombre de Dios que prohibió a Amasías pelear contra Israel, según el Crónicas 25, 7 al 10. El profeta desconocido que reclama a Amasías, según el Crónicas 25, 15. Posiblemente haya sido este mismo hombre de Dios, ¿no? El profeta desconocido o el hombre de Dios que no aparece su nombre ahí, ¿no? Zacarías, según de Crónicas 26, 5, Obed, según de Crónicas 28, 8 al 15, Hulda, la profetisa, de según de Reyes 22, 12 al 20, y Urías, Jeremías 26, 20 al 23. Son profetas orales, es decir, no hay un escrito de parte de ellos, ¿no? Solamente se muestra la oralidad. Muchos de estos en realidad no son considerados propiamente dentro de la categoría de profetas o del movimiento profético característico en Israel, pero son profetas en el sentido de haber recibido un mensaje de Dios para comunicar y realizar, y lo hicieron. Las escrituras no muestran estos mensajes que han quedado para la posteridad y para aplicarlos a nuestra vida, ¿no? No hay, solamente se menciona las acciones de ellos, ¿no? En algunos casos. Y los profetas literarios se llaman así a los profetas escritores, es decir, los que dejaron su mensaje en documento, ¿no? En manuscritos. Estos eran conocidos como profetas anteriores y profetas posteriores en el canon judío. Dentro del canon que usamos para el Antiguo Testamento usamos otro orden y otro nombre. Los llamamos profetas mayores y profetas menores. Esta clasificación basada en tamaño y no en contenido o en calidad de la inspiración, ¿no? 4 de los libros proféticos eran más largos que el resto de su contenido y eran considerados como más importantes, por lo tanto llamados profetas mayores. No significa que los profetas mayores sean más importantes o significativos en tema que los profetas de menor importancia. Los profetas menores tienen la misma importancia, solo que ellos escribieron simplemente libros más cortos. Y aquí está entonces profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Ageo, Zacarías y Malaquías. El profetismo de Israel se manifestó de formas diversas y que hay que tomarse en cuenta, pero sus rasgos distintivos se manifiestan a partir de los días de Samuel, época que con carácter más o menos permanente podemos distinguir a los mismos. De estos hay cuatro modelos principales de profetas, cuatro tipos o formas de profetas. Los profetas estáticos, las comunidades proféticas, los profetas cortesanos o institucionales, que vienen a ser los profetas de palacio, ¿no? O también se llama profetas palaciegos, o profetas reales también, ¿no? Que están al servicio de la realeza. Y el cuarto serían los profetas clásicos. Así. Debemos aclarar que no es correcto establecer líneas divisorias entre los diferentes tipos de profetismos y aislarlos en comportamientos en el tiempo. El profetismo del Antiguo Testamento aparece como un proceso, es un movimiento dinámico. Por ejemplo, Isaías llegó a ser un profeta palaciego, ¿no? Un profeta institucional, pero hoy día se conoce como un profeta clásico, ¿no? Estuvo al servicio de Usías, y cuando muere Usías es donde Dios se le revela y le da el gran anuncio, y allí aparece ese anuncio en su libro, ¿no? ¿No? El gran anuncio, la gran profecía ahí, ¿no? Que habla acerca de la invasión a Siria, ¿no? A Israel. Básicamente eso es lo que vivió. Después, en un segundo momento, aparece también del 40 al 50 y tantos, ¿no? Aparece este, la segunda parte de Isaías, pero ya no es el Isaías, sino es otro momento también, y que va a anunciar este, la profecía de la destrucción de Jerusalén, ¿no? Por, por los babilonios. Ese es otro elemento. Y después viene ya la parte de cuando vuelve, ¿no? Bien. Los profetas estáticos. No sé, a ver si nos da tiempo, ya creo que estamos casi, llevamos todo el tiempo. Vamos a dejar esto de los profetas estáticos, las comunidades proféticas, profetas institucionales y todo esto para la próxima semana trabajar esto al comienzo, ¿ya? ¿Ya? Pastor, nos pasa su PDF para tenerlo ahí. Ya, eso que ya iba a hacerlo al final, me parece. No sé si les parece a ustedes o Ya. ya, estaba pensando en, si no se los doy, pero lo importante es ahora que vamos a trabajar, ¿ya? El libro de José Sicre, ¿ya? Yo se los voy a mandar ¿De qué página, y pastor? está en el sílabus, ahí está, de la Ah, página ya, 5 a la 46 creo que está, ya. ¿ya? Ujú. A ver, por acá creo que está. Ujú. Quería ver alguna cuestión del error que podría cometido por aquí. Decía nos y era no. Acá está. Aunque no reflejen con exactitud a cada profeta, esa es la manera. Ya, ahora sí. Voy a corregir eso y te lo voy a enviar. Pero primero voy a enviar los libros, ¿ya? Ya, Para que pastor. ustedes los tengan. Muy bien, hermanos. Gracias Gracias, por esta pastor. noche. No sé si hay algún comentario antes de final, antes de terminar. Sol no vino, ¿no? Bueno, creo que han estado casi todos, menos Sol. Entonces vamos a ponerle falta a Sol. Sí, todos los demás han estado, qué bien. Bueno, no hay ninguna otra palabra. Adi, Osulín.
Bueno, pastor, que ha sido muy interesante la primera clase. La verdad, yo sí tenía muchas ideas, creo que erradas en mi cabeza que ya vi acerca de los profetas, pero muy interesante acerca de lo que es un llamamiento, precisamente la palabra vocación, ¿no? Que viene de vocare, llamado, voz interna, Mm, y me ha parecido muy interesante. De verdad, muchas gracias. Bien, qué bueno. Bueno, aplicarlo también nosotros, ¿no? Hay que, bien, Zuli, creo que ya será para la próxima, en todo caso. Nos vamos y nos vemos hasta la próxima semana, Muy bien. ¿ya? Bendiciones, hermano Javier, Vale, pastor, nos hermano vemos. Jorge Cuídese, también. Dios le bendiga. Tienes, Ah, pastor, hermanos. Dios Bendiciones le bendiga, también. hermanos. Tienes, pastor. Muy bien.